Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a dar seguimiento a lo que ha ido ocurriendo en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Esta semana le tocó a Víctor Díaz Rúa establecer sus argumentos. Ya veremos en qué está basando su defensa. Vamos a hablar también de la situación en Haití. Por supuesto, y la posición de la Conferencia del Episcopado sobre ese tema. Y también sobre el pacto eléctrico. Bueno, el fallido. El impacto del pacto. Sí, el fallido pacto eléctrico que por segunda vez se cae su firma. Vamos a hablar también sobre el aumento a arancel a los celulares y las medidas que ha tomado el gobierno quitándole restricciones a la instalación de bancas de apuesta. Parece que el gobierno está muy urgido de buscar dinero. Lo está buscando con el cuchillo en la boca. Y así se llama la décima de hoy, ¿verdad? Ese es el pie forzado, con el cuchillo en la boca. Pues regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, los comerciantes de Dajabón preocupados por las protestas en Haití, y no solamente en Dajabón, en el país entero, se ha expresado la preocupación de que una crisis política, si se sigue extremando, puede presionar el deseo de cruzar mucho más gente para la República Dominicana. Bueno, de hecho, desde la semana pasada se ha reforzado la seguridad en la frontera entre República Dominicana y Haití porque las protestas no han cesado en nuestro vecino país. Y hay que decir que aunque el presidente Jovenel Moïse intentó calmar los ánimos con un discurso que dirigió al país, este tuvo todo el efecto contrario. Molestó mucho el discurso del presidente Moïse a la población que está exigiendo transparencia, una investigación seria en el uso de los recursos de Petrocaribe en ese país, y la desestabilización en este momento en Haití es lo que es mandatorio. Si Moïse tuviera que renunciar en Haití, que no aguantara la presión su gobierno, entonces quien tendría que asumir la presidencia sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero recordamos lo difícil que fue que llegara un nuevo presidente a Haití. O sea, esas elecciones se pospusieron, si mal no recuerdo, 4 veces. Sí, o sea, sí. En 4 ocasiones distintas se puso una fecha, hubo que cancelarlo, hubo que suspender y posponer y posponer y posponer hasta que finalmente resultó electo Jovenel Moïse. Haití es definitivamente un estado fallido y es un deber del ejército, que es la institución responsable de la frontera, extremar la vigilancia. Naturalmente, nuestra frontera es porosa. Claro, y es porosa, no es por falta de un muro de una pared de cemento y bloque. Es porosa porque se pasa con $20 en las manos. Claro, también hay denuncias de que estas protestas podrían estar siendo financiadas con el interés de desestabilizar, y eso después de que detuvieran en Haití a 8 extranjeros con armas largas, con armas semiautomáticas, norteamericanos, la gran mayoría de ellos, pero habían 2 serbios también. 5 gringos y 2 serbios. Que no pudieron explicar qué estaban haciendo en Haití y por qué tenían esas armas. Exactamente, pero armas de alto calibre. Armas de alto calibre. Y estamos hablando de protestas que llevan ya varios muertos en Haití. Si nadie pudo explicar cómo llegaron, entonces eso acrecienta las sospechas de que fueron importados por el gobierno de Haití para hacerle una barbaridad a su pueblo. Los principales enemigos del pueblo haitiano son los gobernantes haitianos y las clases dominantes haitianas también. Esa es la realidad. Bueno, aquí por supuesto eso impacta en el comercio binacional entre los dos países. Recuerden ustedes que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Vamos a ver la preocupación que tienen los comerciantes de Dajabón. Esperamos que tanto las autoridades haitianas como los ciudadanos haitianos pues entiendan, que busquen el diálogo, porque eso es lo que hace atrasar más al país. Si no se ponen de acuerdo ellos y ponen el país a producir, pues la cosa seguirá todo día más difícil.
Imagínate, nosotros estamos, lo que nos toca es esperar solamente, porque es una situación que no depende ni siquiera de las autoridades nuestras. Es un problema interno de Haití, que esperemos que las organizaciones internacionales que pueden, como en otros momentos, interceder para que ese país vuelva a la normalidad. Un país bastante pobre, y cuando sucede esto se agrava la situación. Mira, no solamente Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos, sino que además es el único con el que tenemos balanza comercial favorable. Es decir, el único, nosotros le vendemos más a ellos con el que ganamos. Nosotros, claro. Exacto. Sí. Que es lógico, porque nosotros producimos más obviamente. Más que ellos. He oído decir a un buen amigo que es comerciante, que él nunca se pelearía con su mejor cliente. Ah, claro, obviamente. Entonces, realmente nosotros necesitamos aplicar nuestras reglas, nuestras leyes de migración, y se necesita una vigilancia eficiente con soldados insobornables. Dice el jefe del ejército que los soldados son insobornables, pero bueno, no sé cuántas personas habrán creído en esa afirmación. Bueno, se refirió la Iglesia Católica esta semana al tema haitiano en la carta que tradicionalmente emite esa institución. A propósito de la fecha del 27 de febrero, ajá, siempre sale un par de días antes. Una semana antes. Esa carta, exactamente. Y en esa se refieren al tema haitiano, pidiendo la solidaridad de la comunidad internacional. Es un pronunciamiento muy correcto, reiterando que el país tiene que aplicar sus leyes y que la comunidad internacional debe hacerse responsable de Haití. Los haitianos tratan de pasar para acá y tratan de irse a muchísimos otros sitios. El otro día hubo un montón, más de 30 muertos en un naufragio, iban para Bahamas, se van a los Estados Unidos, se van a muchísimos países. Entonces, lo que es incorrecto es plantear esa situación lamentable del pueblo haitiano, querer decir que ellos tienen un plan macabro para apoderarse de la República Dominicana, para sojuzgarnos. Ellos no tienen plan ni para ellos mismos. Más fácil lo invadimos nosotros a ellos que ellos a nosotros. En Haití, claro, en Haití no hay nadie que tenga una solución, ni un plan, ni nada para ese país. Nada. Es gente que está harta, que se quiere largar de allá. Aquí tenemos... La mayoría estamos hartos y no queremos ir de aquí, la mayoría de los dominicanos. Más del 50% según la Galo. 60 y pico por ciento. No, espérate. 60 y pico por ciento no es que se quieren ir, no. 60 y pico por ciento tienen planes para irse en menos de 2 años. Y dentro de esa proporción de la población, los jóvenes son la gran mayoría. Sí, entonces, con la zona fronteriza deprimida, sin medios de producción, los dominicanos se van y los pequeños productores agrícolas entonces contratan haitianos. Claro. Esa es la realidad. Vamos a ver el pronunciamiento de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Tomando muy en cuenta las irregularidades que se viven en la frontera dominico-haitiana, la Iglesia, fiel a su misión dada por Cristo, se debe al ser humano en sentido general, llevando siempre la buena nueva del Evangelio, el amor. Al mismo tiempo expresamos que es indiscutible la ayuda que como dominicanos hemos dado y seguiremos dando a Haití, pero ella reclama la solidaridad de la comunidad internacional, sobre todo de las naciones ricas y poderosas que le ayuden a salir de su situación, y es necesario que Haití asuma su responsabilidad.
Bueno, y en el documento que puso a circular la Conferencia del Episcopado, recuerdan que se han referido antes a la situación haitiana. Dicen que ellos en ese documento estructuraron el fenómeno migratorio y dicen que es tan antiguo como el ser humano, y detallaron su amplitud y complejidad, exponiendo sus causas, aspectos positivos y negativos, así como las consecuencias del desorden existente. En el citado mensaje, ellos dicen que los criterios de acción de la Iglesia son muy distintos a los criterios del Estado en virtud de su misión especial. Dice que el Estado está obligado a asumir sin demora y con seriedad el fortalecimiento en la aplicación de las leyes migratorias en el país, tomando muy en cuenta las irregularidades que se viven en la frontera dominico-haitiana. Un pronunciamiento correcto de la Iglesia. Vamos a hacer una pausa entonces. Sí, cuando regresemos vamos a hablar del caso Odebrecht y las perlas que sacó allí la defensa de Víctor Díaz Rúa. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, el caso Odebrecht lleva el mismo rumbo que presagió todo el mundo. Un expediente hecho para que se caiga. Esta semana terminó su intervención la defensa de Andrés Bautista García, expresidente del PRM, y quien fue presidente del Senado cuando gobernaba el PRD, y en cuyo ejercicio se firmaron 3 de los 17 proyectos de la Odebrecht que pagó sobornos por todos, ¿verdad? Entonces por eso se está juzgando a Bautista García. Sí, que por cierto, su defensa concluyó esta semana pidiendo al tribunal que excluyeran las 57 pruebas presentadas por el Ministerio Público en su contra. Y dicen ellos que de esas 57, además, 18 se las habían ocultado, que ellos no la conocían antes de que iniciara el proceso. Vamos a ver lo que dijo la defensa de Andrés Bautista. Los abogados de Andrés Bautista finalizaron hoy los alegatos de defensa, presentando al juez depósitos y recibos que buscan demostrar que sus ingresos no provienen de sobornos. ¿Cuánto es ese monto? 1.441.996,99 a nombre de Agropecuaria Bautista. Factura, conduce. Luego viene cheque, recibo y depósito en el banco. Los 5 elementos usted lo tiene en esas cajitas que el Ministerio Público no tuvo a bien ni siquiera buscar. Al concluir, la defensa del imputado solicitó al juez que dicte un auto de no al lugar en favor de este, así como el cese de la medida de coerción y la liberación de todos los fondos inmovilizados que tiene como producto de la investigación. Rechazar la acusación del Ministerio Público y dictar auto de no al lugar a la apertura a juicio. Según los representantes del expresidente del Senado, no hay enriquecimiento ilícito, ya que tiene depositado 2.112 millones de pesos de la empresa agropecuaria en que es socio y no 1.800, como alegó el Ministerio Público. Cada una de esas cuentas tiene su soporte para poder demostrar lo que el Ministerio Público induce que fue malicioso, deliberadamente ocultado por parte de Andrés Bautista García. Cuando se habla de 1.800, 1.900, 1.000 millones, eso pone a cualquiera nervioso, y lo hacen, y dicen que está en nuestras cuentas, pero la mentira no llega lejos. La barra de defensa de Bautista también solicitó condenar al Estado Dominicano al pago de las costas del proceso. Son de las cosas que se ven hechas para que se caiga el proceso. Realmente, ¿cómo puede esperar nadie que se haga justicia cuando lo que se ha hecho de una manera evidente es irse al pasado para buscar las culpabilidades
pero nunca al presente, cuando se hizo la obra más grande, que es la de Punta Catalina. Claro, y mira, fíjate y el Ministerio Público ni siquiera la investigó. No, y fíjate que en eso se ha centrado la defensa de los imputados que ya les ha tocado el turno de responder a la acusación, porque la defensa de Andrés Bautista le señalaba al Ministerio Público y al tribunal que por qué entonces no estaba ahí sometido Reinaldo Pared Pérez, si él fue el que aprobó, si bajo su presidencia en el Senado fue que se aprobó la mayor cantidad de proyectos. De los 17, 3 en la presidencia de Andrés Bautista, 13 en la de Reinaldo Pared y 1 en la de Cristina Lizardo. Bueno, pues que fue Punta Catalina. Pues esa misma táctica la ha asumido también la defensa de Víctor Díaz Rúa, que le tocó esta semana. No, ese fue más lejos, Diana. Sí, no, bueno, sí, claro, señalando con nombres y todo. Para usar una expresión que usa mucho la gente en la calle, la defensa de Víctor Díaz Rúa tiró al medio al presidente Medina. Lo que dijeron sus abogados, que uno de los contratos, porque ellos dicen que la mayoría de las adendas violatorias de la ley que le atribuyen a Víctor Díaz Rúa fueron firmadas por otros directores de INAPA, que no estaba él cuando se firmaron la mayoría de ellas. Figúrate tú el error garrafal, y ese error hay que ponerle comillas, porque repito, es un expediente hecho adrede para que se caiga. Que le ponen a Víctor Díaz Rúa una cantidad de adendas que se firmaron con otros directores, que él no estaba ahí. Esto no quiere decir que él es inocente. No, por supuesto. Entonces, que no. Lo que quiere decir es que falta gente en la acusación. Y lo que falta, claro. y es decir también que se está haciendo una cosa tollosa. Y selectiva. Y un tollo tan grande no es por casualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice lo siguiente. Oigan esto, sus abogados, que esas adendas las firmaron, vamos a ver, sobre todo de los acueductos Hermanas Mirabal y Samaná. Esos fueron, dice él, los ingenieros Fran Rodríguez, que estuvieron en INAPA, Fran Rodríguez, Mariano Germán Mejía, hermano del presidente de la Suprema. Hermano y tocayo doble. Sí. Es decir, son hermanos y se llaman igualitos. Sí. Mariano Germán Mejía, pero este es ingeniero. Alberto Holguín y el actual director, que es Horacio Emilio Mazara, que fueron ellos que firmaron la mayoría de esas adendas y no él. Tan simplista es la acusación que lo que han hecho es coger, como la ley de compras y contrataciones dice, que se pueden hacer adendas hasta un 25% más de el precio en que se licitó la obra, y se pasaron en muchísimas, hay de 150%, de 200%, de 80%. Sí, pero... Que entonces dice, bueno, aquí está este número que la ley dice que hasta ahí, y estos se pasaron hasta aquí. Pero entonces dice, esa la hizo Víctor Díaz Rúa, pero eso la había hecho otro. Aunque hay algunas de Víctor Díaz Rúa también. Sí, o aunque el proyecto inicial se aprobara bajo su gestión, pero lo que está diciendo su defensa es las adendas que aumentan el presupuesto. No fui yo, fueron los que vinieron después. Exactamente. ¿Y dónde están en la acusación los que vinieron después? Entonces, lo más grave de la intervención de la defensa de Víctor Díaz Rúa es que le informa al tribunal, oigan esta perla, que para el financiamiento de la ampliación del acueducto de la línea noroeste, Díaz Rúa sí fue a Brasil a negociar eso, pero que fue dentro de una comitiva que le encabezaba Danilo Medina cuando era secretario de la presidencia bajo el gobierno de Leonel Fernández. Es decir, sí, él fue con Danilo, que era el que encabezaba. Pero oye la otra crítica que hizo la defensa de Víctor Díaz Rúa. Ellos dicen que con la autopista del Coral hubo partes que no fueron incluidas tampoco en la acusación, porque dicen ellos que la autopista del Coral tuvo 5 adendas y mencionan efectivamente cuáles fueron las que fue aprobando Víctor Díaz Rúa y ejecutándolas. Pero dicen ellos que la última adenda que se le hizo a esa obra no fue Víctor Díaz Rúa, sino que fue Gonzalo Castillo. Y que además... ¿Eso no se puede tocar? No, claro.
Dicen ellos, el adendum 5, el que se le olvidó al Ministerio Público, fue por 24 millones de pesos. ¿Y sabe de dólares. De dólares. ¿Y sabe usted cuánto se ejecutó? Le dice el abogado al juez. Y entonces ahí le explica que fueron 105 millones de dólares. ¿Que se aprobaron? Una adenda de 24, pero ejecutaron 105 millones. Sí, y ese no está, por ese del actual gobierno. Mira, lo otro que le señalaron también es que en la acusación se adjunta el acuerdo que hizo el Ministerio Público con Odebrecht para exonerarla de culpa, ¿verdad? Sí. En el que la empresa confiesa que efectivamente pagó sobornos en República Dominicana. Pero como la admisión que hace Odebrecht es de que pagó sobornos en República Dominicana hasta el 2014, pregunta la defensa de Díaz Rúa, ¿dónde están las acusaciones que van del 2012 al 2014? No claro. Hay nadie en Exacto. la acusación del Ministerio Público. No, ni lo habrá. ¿Dónde están los sobornados de ese periodo? Entonces, como se puede observar, estos no son los argumentos de un inocente. No están diciendo yo soy inocente. No. Lo que están diciendo es ustedes fueron selectivos y no pusieron a su gente en la acusación. Exacto. En lugar de decir yo soy inocente y todo eso es mentira. No. Lo que dicen, ustedes me van a poner eso a mí. ¿Por qué no le ponen esto a este y al otro y al otro? Que hizo lo mismo que yo. Que son los del gobierno actual. Claro. Y mete al medio incluso a Danilo Medina. Y dice, sí, yo fui allá a Brasil, pero el que encabezaba era Danilo. Entonces, esa es la debilidad del expediente de Odebrecht, que está hecho para que no se meta con los gobernantes actuales, para que no se meta con el gobierno de Danilo Medina, que fue el que hizo la obra más cara, la principal. Tan débil es ese expediente que el Ministerio Público no investigó la Odebrecht, no lo investigó. No hay una investigación del Ministerio Público. No hay una auditoría de la Cámara de Cuentas a ver lo que se robaron, los que pagaron los sobornos para robar. No, peor. No, eso no es. Eso judicialmente no existe en Punta Catalina. Recuerda tú que cuando se hizo la acusación para la medida de coerción, cuando los detuvieron a todos y demás y que los enviaron a Najayo, en esa acusación del Ministerio Público se incluía inicialmente a Punta Catalina y se mencionaba a Punta Catalina. Y después de que eso fue por error y lo sacaron. Sí, un error del señor Stop. Sí. Sí, señor. En tiro o con el guante. Así el mismo. caso es que por esa debilidad estos acusados se permiten decir, a mí, hoy este, como diría Sergio Vargas, ¿verdad? No, y por eso tú. Y por eso Ángel Rondón, que todavía no le ha tocado el turno para refutar los argumentos del Ministerio Público, se pone adelante y dicen, si ustedes quieren, yo hablo. Sí. Pregúntenme. Pero no hablo. me quiten dinero. No, Pero si no, yo hablo. Lo que pasa es que nadie más quiere que que defensa, es amenaza. Claro. Es amenaza. Si no me buscan un bajadero a mí, yo digo. Y tienen mucho que decir, pero mucho. Pero por supuesto. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar ese expediente? A la nada. A la nada. Aquí no se va a hacer justicia y nadie puede aspirar a eso. Claro, debemos aspirar y exigir. Pero ¿qué se está haciendo en el Consejo de la Magistratura? Ya se dijo que sí, que se pueden poner militantes políticos como jueces. Ya lo dijeron. Esto hay que barrerlo. Esto hay que barrerlo todo para recuperar el país. Este país se está hundiendo. Entonces, por eso el Ministerio Público no hizo acuerdo con la justicia de Brasil para interrogar a los que dieron los sobornos. La justicia de Brasil no investigó lo que hicieron en la República Dominicana, investigó lo que hicieron en Brasil. Por eso el Ministerio Público de Perú hizo y logró un acuerdo con la justicia de Brasil y ellos interrogaron y por eso hay sometidos 5 presidentes o han sido acusados y hay presos y todo, 5 presidentes. Y la líder de la oposición, que es Keiko Fujimori, también fue a la cárcel y está imputada. Porque el Ministerio Público de Perú le dijo a Brasil, nosotros queremos interrogarlo nosotros. Vengan. Sí. Y aquí se ha hecho algún esfuerzo, pero que se desmorona el gobierno y el partido se desmorona también. Entonces el Procurador General es del partido, es del Comité Central.
La Cámara de Cuentas es del Comité Central también, de 5-4. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia es del Comité Central. Entonces, eso es lo que no puede ser, lo que no debió ser nunca y a lo que hay que ponerle fin, definitivamente. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del pacto eléctrico, del fallido pacto eléctrico. Esta misma semana. Esta misma semana. Lo más parecido al espectáculo de un mago o de un prestidigitador más bien, es lo del pacto eléctrico. Porque eso hacía más de un año que habían abandonado esa discusión, ¿verdad? Un año y piquito. Sí. Y de repente el gobierno convoca a firmar el pacto, pero sin ninguna discusión adicional. Vamos a firmarlo. Entonces el PRM dice que no firma si no se cumplen varias condiciones. Entonces ellos dicen, ya no se va a firmar y la culpa es del PRM. Bueno, nosotros hemos criticado mucho al PRM por considerar que en muchísimos casos no ha hecho la oposición que debería hacer. Miren, en este caso lo está haciendo. Porque ha hecho lo correcto. Ha dicho, me convocan a un pacto. Bueno, pero vamos a poner condiciones porque la Cámara de Cuentas tiene 6 años que no audita las EDES, las distribuidoras, y cómo llegamos a un pacto eléctrico donde las distribuidoras son un punto importante. Si no hay auditorías, vamos a auditarla primero. Pero lo más importante es, ¿y cómo se firma un pacto eléctrico cuando tenemos un caso como el de Odebrecht, que como lo dijimos, refiriéndonos al tema anterior, nunca ha sido auditado? El Ministerio Público no ha hecho ninguna investigación cuando la empresa confiesa que paga sobornos para conseguir las obras y que lo pagó aquí en la República Dominicana y no se hace investigación. No, y además con la importancia que tendrá Punta Catalina en todo el sistema energético nacional. ¿Cómo se va a vender esa energía? El gobierno que ha dicho que va a vender el 49% de las acciones de la planta, ¿en cuánto se va a vender eso? Está transparentado lo que costó construir Punta Catalina. Y a propósito de eso, el gobierno dijo que el Estado era el que iba a invertir en generación con Punta Catalina. Y ahora resulta que dice que van a vender la mitad. Es decir, que un día dicen una cosa y el otro día dicen otra. Totalmente. Y sobre esa base se puede hacer un pacto y sobre toda esa opacidad, sobre toda esa falta de transparencia, se puede hacer un pacto. Mira, fue todo muy sorpresivo. Entonces, hay grupos empresariales, porque el empresariado está dividido. Lo de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera han dicho, lo íbamos a firmar, pero con reserva, pero ese pacto no es tan bueno como dicen, ¿verdad? Eso no resuelve. Bueno, recuerda que pero el CONEP, la Asociación de Industria, están diciendo que se perdió una gran oportunidad. Y Ángel, ¿oportunidad de qué? Pero ¿cómo puede usted firmar un pacto sin que se sepa ni siquiera lo que se ha hecho ahí? Una condición correcta que puso el PRM fue que ellos dijeron, cuando las distribuidoras gasten en nómina no más del 10% de sus ventas, entonces podemos hacer un pacto, porque de lo contrario es una llave abierta. No, y que es una estructura montada para duplicidad de funciones en un montón de instituciones. Obviamente. Con algunas que no tienen razón de ser ni siquiera. Obviamente, esas asociaciones empresariales representan intereses, como es lógico. Son intereses. Hay un grupo al que le conviene. Ahora, ¿quién está representando? El más importante de todos los actores del sistema de electricidad no está representado. ¿Sabe usted quién es? Usted, el usuario. ¿Quién representa al usuario? Exacto. Mira, una de las denuncias que hace el PRM es que para hacer ese desmonte de esa burocracia abultada que tienen todo el sistema energético dominicano, le dan un periodo de 10 años. Y yo dicen, ¿y por qué hay que esperar 10 años?
Si eso se puede hacer en un año, se puede hacer en 18 meses, ellos plantean 18 meses. Entonces tú me limpias esa nómina y después que tú hagas eso, entonces hablamos de establecer tarifas técnicas y todo lo demás. Porque mientras tanto somos los usuarios que lo estamos pagando. Pero hay otro señalamiento que ellos hacen también, y es el señalamiento de que no puede tener la potestad el administrador de la CDE de hacer contratos grado a grado para la compra de energía, que tiene que ser por licitación, que yo por cierto se lo pregunté al ministro de Energía y Minas. En la cuestión. Sí, que algo que era como que salía de la lógica, porque además la ley lo dice, que todo tiene que hacerse por licitación, y entonces él decía, pero es que eso se está haciendo así. Yo le digo, bueno, y si se está haciendo así, ¿cuál es el problema de ponerlo en el pacto? Exacto. Porque al final de cuentas, este es un pacto para cumplir la ley. O sea, si el gobierno quisiera, todo lo que está ahí contenido se pudiera estar aplicando ya hoy. Lo único que hace falta es autoridad. Sí, cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley. Y el que no lo cumpla, sanciones. Porque es un gobierno que hace las leyes para no cumplirlas. Lo que pasa es que alrededor del sector energía hay grandes intereses en este país y nadie le quiere poner la mano a eso. Entonces, ahí hay dos cosas más. Y una muy importante es que lo que se señala es que las EDES son deficitarias y que no puede haber un negocio que cobre menos de lo que vende. Ajá. ¿Y quién está ahí diciendo, quién está ahí cuestionando el precio a que se le vende esa energía a la gente? Y cuando se está diciendo que las EDES no pueden perder tanto, ¿cómo es que van a dejar de perder? ¿No será pagando usted más de lo mucho que está pagando ya? Ahora, con esta segunda convocatoria fallida, porque hay que decir que es la segunda vez que el gobierno llama a la firma del pacto y luego tiene que suspender horas antes, se evidencian dos cosas. Una, primero, que no es verdad que había consenso. No es cierto que había consenso, porque si no se hubiera firmado, evidentemente. Y segundo, que también se lo pregunté al ministro de Energía y Minas, si ellos no habían hablado con el PRM y con otros sectores antes de hacer esa convocatoria, y él dijo que sí, que hubo un acercamiento, y quien confirma que hubo ese acercamiento es Hipólito Mejía, diciendo que él estaba de acuerdo con la firma del pacto. Bueno, la otra cosa que se evidencia es que Hipólito Mejía no es el PRM. Es evidente. Ni es tampoco la facción del PRM que tiene más peso. Eso es evidente. Otra condición que puso el PRM fue que sea transparente el contrato de Punta Catalina. Ahí mismo se derrumbó todo. Eso es todo. Todos los esfuerzos son para que no se toque eso ni se averigüe nada ahí. Pues hay que averiguar. Y si quieren hacer lo que les dé la gana de hacer, que lo hacen, pero no pretendan que vayan otros a firmar y hacerse cómplices. Mira, a mí me da la impresión, sin transparentar nada. A mí me da la impresión de que el gobierno hizo esta convocatoria así como tan sorpresiva porque quería tal vez mostrar algún logro en el... Para que le dijeran que no. No, en el discurso del 27 de febrero, decir, firmamos el pacto eléctrico y ahora entró Punta Catalina y todo va a ser precioso en el sector energético. Sí, en Punta Catalina, con muchísimo atraso, va a comenzar a generar, ya lo anunciaron, pero la verdad es que la planta va a salir cerca de 3 veces más cara que su verdadero costo real y no quieren que se toque eso. Bueno, pues eso hay que tocarlo, y si no se toca en este gobierno, va a haber que tocarlo en otro, aunque sea en el siglo XXVIII. Pero alguna vez habrá alguna otra autoridad. Alguien tendrá que decir el costo real que le costó a ese país. Y hacer una investigación y un expediente. Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, el gobierno anda con el cuchillo en la boca, buscando dinero, y sobre ese tema es la décima. Sí, señor. Ya volvemos. Esta misma semana. Ya la semana pasada habíamos comentado aquí en esta misma semana que
el gobierno le ha agregado un impuesto al uso del teléfono celular abusivo, grosero. Estamos hablando del impuesto al aparato, al que compra un aparatico de esto, que tenía un 3% y le pusieron un 8%, nada menos. Con todos los impuestos que ya paga la comunicación telefónica, que es un instrumento de desarrollo, que es una necesidad y que es parte de los instrumentos de producción, ¿verdad? Aquí hay activos 10 millones y pico de celulares. Eso es un dato que lo dio el Indotel recientemente. 10 millones y pico. Estamos hablando de un promedio de prácticamente 1 por habitante. Todo el mundo tiene celular. Aquí no hay chiripero que pueda ganarse el pan de cada día si no tiene un celular, para que lo llamen a deshiervar un patio o arreglar una tubería rota. Entonces, entre los impuestos que ya pagaba la comunicación telefónica, está el selectivo al consumo, que es para bienes de lujo. Eso es para joyas de oro y de plata y de diamantes. Eso es para vinos de alta categoría. Eso es para el mejor champán, para automóviles de superlujo. Eso es el selectivo al consumo. Y el instrumento de trabajo es un artículo de lujo. Bueno, pues usted paga 30% por el uso de ese aparatico. En cada factura que usted paga 30% para el gobierno. 18 del ITEVIS, 10 del selectivo al consumo y 2 para las telecomunicaciones. Entonces, ahora, además, le suben en el precio del celular del 3 al 8%. Eso es el gobierno que dice que esta economía es un éxito y anda con el cuchillo en la boca buscando sacarle más dinero de los bolsillos. ¿A quién? A usted. No es a lo que más tienen, no, es a usted, al que se gana el pan de cada día fajado trabajando. Entonces, de ñapa, esta semana le quitan todas las restricciones de territorio a todas las bancas de apuestas, que ahora pueden poner bancas de apuestas a cada 2 casas y al lado de las escuelas también. Oiga, cuánto desarrollo, juegos de azar, cuando es una responsabilidad del gobierno eliminar eso. Eso es lo que debería hacer el gobierno, eliminar los juegos de azar, que atrasan, que le sacan el dinero también a los más pobres. Cuando suben impuestos no se lo ponen a los más ricos, no son los que más tienen, porque los que más tienen compran celular también, pero son un chin de gente los que más tienen. Y la gran masa que tiene poco compra celular, entonces a eso es que les cae ese impuesto. Entonces, lo mismo con los juegos de azar, los más pobres son los que más juegan. La ludopatía es una de las peores adicciones que hay. Hay gente que lo pierde todo por estar jugando. Porque además, las bancas siempre ganan porque se apuesta con todas las posibilidades a favor de la banca y en contra del jugador. Yo no sé cómo que la gente no entiende eso, pero eso es así. Entonces, la degradación de los partidos políticos los ha hecho escoger como representantes, como legisladores, a los riferos, a los dueños de bancas, y no a sus víctimas. Igual que los choferes, o no los choferes, los dueños de las guaguas, que son los que son diputados y senadores, y no los usuarios, que son los pasajeros, que son el pueblo. Entonces, por eso aquí, las bancas de apuestas tienen una ley especial para ellas, que es el negocio que menos impuestos paga en este mundo, en este país. Los negocios productivos, agroindustria, cosas así, pagan mucho más impuestos que las bancas de apuestas. Y oigan cuánto desarrollo, ahora más bancas, sin límite. Cuánto desarrollo, cuando la verdad es que todo eso lo están haciendo, buscando dinero. ¿Por qué esta economía tan exitosa? Cada año necesita que se endeuden más para pagar deuda y para pagar intereses de deuda. Y este gobierno, irresponsablemente, y lo que han pasado también, endeudándonos hasta más arriba de la nariz. Y todo eso ya está explotando porque se están venciendo muchísimas de esas deudas.
y andan buscando el dinero, pero no se lo sacan a los que más tienen, se lo sacan a usted. Con el cuchillo en la boca, vamos a verlo como pie forzado. Con costosa propaganda se habla en forma muy pomposa de economía exitosa, de lo bien que el país anda. Y mientras tanto el que manda, nuevos impuestos coloca, pero al rico no lo toca y al pobre lo exprime más. Este gobierno voraz con el cuchillo en la boca. Si va tan bien el erario, alguien debe explicar esto. ¿Cómo es que el presupuesto es siempre deficitario? El Estado es tan precario que se merma y se disloca procurando su bicoca en los bolsillos del pobre, el que vive sin un cobre con el cuchillo en la boca. El impuesto al celular lo suben de 3 a 8, un jabón en el sancocho para el que sale a afanar. Luz verde al juego de azar que al menesteroso aloca, que en el juego lo desboca metiéndolo más al hoyo, y le llaman desarrollo con el cuchillo en la boca. Eso lo hacen con el cuento de que es para educación. ¿Y cuándo esa asignación pasó del 4%? El motivo es dar sustento a otro cáncer que nos toca, la botella y la cogioca, para enriquecer los pillos que entran a nuestros bolsillos con el cuchillo en la boca. Seguirá esta tropelía hasta que digamos basta al grupito que devasta al pueblo por esa vía. Entonces, justo ese día, cuando el deber nos convoca, en Azo, en Higüey o en Moca, tendrán al país de frente y verán lo que es la gente con el cuchillo en la boca.